Muy bien, titulé a esta novena sesión del Sermón del Monte, Justicia y Misericordia. Justicia y misericordia. Vemos nuevamente el binomio, oyeron que fue dicho, pero yo les digo, en este pasaje. En 6 ocasiones aparece esta doble frase, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Sabemos que la primera corresponde a las tradiciones judías, rabínicas, a las regulaciones que ellos habían inventado, y en lugar de cumplir los mandamientos de Dios, habían hecho todo lo contrario, habían obstaculizado el cumplimiento del mandamiento. Y bueno, aquí podemos hacer una distinción entre lo que es la ley, digamos la ley como un reglamento frío, como un dictamen objetivo, vamos a distinguirlo de el espíritu de la ley, que es mi actitud, ¿verdad? Supongamos que, para traducirlo en términos más entendibles, supongamos que llegamos a un alto, ¿no? Estamos en una calle y llegamos a un alto, y entonces yo les digo a usted, aquí hay alto, y yo no me voy a mover porque hay alto. No, sí, pero no viene nadie, puedes avanzar. No, yo no me muevo porque hay alto y yo quiero cumplir la ley. Y yo quiero establecer que hay que estar parados por lo menos 1 hora y media antes de que yo pueda avanzar. Y entonces podemos llenar de regulaciones una ley simple que fue puesta para guardar el orden en la vialidad. La podríamos llenar de regulaciones y hacerla totalmente inservible, ¿no? El espíritu correcto de la ley sería, bueno, hay un alto, entonces miro, no viene nada y puedo avanzar. Es el espíritu correcto. O sea, la ley fue puesta para guardar el orden, para que haya una relación correcta con Dios, pero ellos habían inventado tantas cosas que se había perdido el objetivo, el sentido de la ley. Entonces, una cosa es la ley como un reglamento frío y objetivo, y otra cosa es el espíritu de cómo cumplimos la ley, cómo entendemos la ley. También hemos visto esos partidos de fútbol, ¿verdad? Donde, por ejemplo, están jugando y sin querer un jugador toca la pelota con la mano y se sale la bola, ¿no? Y el árbitro pues marca que le corresponde al otro equipo la pelota. Entonces el otro equipo, en lo que se conoce como un juego sano, un juego bonito, pues saca, pero se la da al otro equipo, porque ellos saben que fue un accidente, ¿no? Entonces el árbitro aplicó la ley, pero el espíritu de la ley fue ceder la pelota al otro equipo. Entonces nosotros tenemos que hacer esa distinción y no volvernos ciegos, no volvernos personas que no pueden distinguir y discernir el corazón de Dios. Y eso es lo que significa, oyeron que fue dicho, pero yo les digo. Pero yo les digo es la autoridad de Cristo como autor de la ley. Él es el que escribió la ley, Él es el que diseñó la ley, Él es el que puso los mandamientos. ¿Y qué había en su corazón cuando Él puso los mandamientos? Eso es lo que nos está explicando. Jesús no vino a abrogar la ley, pero ellos habían llenado la ley de tantas regulaciones, de tantos requisitos, que ya era imposible cumplirla. Así que Jesús nos explica la correcta intención, el significado correcto de la ley y cómo debemos cumplirla. Muy bien, esta ley que vemos acá se conoce como la ley del talión. ¿Se habían escuchado ese término? La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué significa la ley del talión? Bueno, significa que se le va a dar un castigo a alguien que quebrante la ley, se le va a dar un castigo igual a su falta. Es la ley de la reciprocidad, la ley de la retribución. Cuando no hay una pena que tenga el mismo peso que el delito, entonces tenemos impunidad. Y eso es lo que tenemos en México. En México tenemos gente
que entra a la cárcel, sale de la cárcel y lo vuelve a hacer y así se la pasan. ¿Por qué? Porque las penas no pesan lo mismo que las faltas. Y entonces al criminal se le hace fácil seguir delinquiendo. Y esta ley, sabemos que la estableció Moisés, la encontramos, voy a leer para ustedes, no tiene que buscarlo, en Éxodo 21 al 23. Dice acá, mas si hubiere muerte, pagarán vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Éxodo 21, 23. ¿Qué es esto? Justicia, ¿verdad? Levítico 24, 18 al 21 dice, el que hiera a algún animal ha de restituirlo, animal por animal. Y el que causare lesiones a su prójimo, según hizo, así se le va a hacer a él. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, tal se hará a él. Y acá viene la palabra talión, ahorita lo voy a explicar. El que hiere a algún animal ha de restituirlo, mas el que hiere de muerte a un hombre, que muera. Justicia. Esto no es exagerado, esto es justicia. O sea que si estamos jugando fútbol y yo enojado le golpeo en la boca y le tiro un diente, entonces me llevan ante los jueces, me tiro un diente, entonces el juez agarra un martillito y así, ¡pum! Toma, ¡pum! Que se caiga su mismo diente. Diente por diente, herida por herida. ¿Qué hice? Le rompí la pierna. Pues a mí me la tienen que romper. Porque es la ley del talión. La palabra talión viene de una palabra latina que es la palabra talé. De ahí viene la palabra en español tal. Nosotros decimos tal palo, tal astilla, ¿no? Porque esa palabra tal significa igual. Significa igual. Esta ley define que la pena debe ser idéntica al castigo. O sea, la pena que se va a aplicar debe ser idéntica a la falta cometida. Esta es la ley del talión. Es dada por Dios, es la ley de Dios, es justicia, justicia para todos. Entonces, si yo te boté un diente y la pena para mí que yo te boté un diente es pagar 100 pesos, pues obviamente el castigo no sopesa la falta. Y entonces hay impunidad. La gente va a empezar a botar dientes por doquier. Y esto es lo que establece la palabra de Dios. Aquí se establece el principio de la justicia retributiva. La justicia retributiva dice que el castigo aplicado debe tener el mismo peso de la falta cometida. ¿Ok? ¿Cuál era el problema de esta ley? No era la ley en sí que habla de justicia, sino que el problema era la aplicación que ellos le daban. Los judíos tomaban esta ley para tomar venganza personal de sus enemigos. Eran legalistas, querellosos, pendencieros, litigosos. Pero el problema de usar esta regla, este espíritu, acuérdense lo que es la ley y lo que es el espíritu de la ley. Ok, ¿qué es la ley? La ley es, vamos a suponer que Fidel le debe a Víctor, siempre uso a Víctor de ejemplo, pero porque se sienta acá cerca. Fidel le debe a Víctor 1,000 pesos. ¿Qué es la ley? Él tiene que regresarle ese dinero. Y él puede exigirlo y no está pecando. Incluso puede demandarlo y no ha pecado. O puede decir, te perdono, Dios te bendiga. O sea que una cosa es
el cumplimiento legal y otra cosa es el espíritu. Pero esto solamente lo puedo aplicar yo a mi vida. Yo no lo puedo aplicar a la vida de un tercero. A la vida de un tercero yo voy a requerir que haya un cumplimiento. Es decir, si yo estoy en medio de ellos dos, yo no voy a decirle, Víctor, tienes que perdonarlo. No, yo no, porque no es mío. Esta regla solo se aplica para uno, no se aplica para un tercero. Porque si alguien me dice a mí, oye Carlos, resuelve el problema, yo voy a buscar la justicia. ¿Cuál es el problema de que no haya justicia? El problema, hermanos, cuando no hay justicia en una organización, en una iglesia, en una empresa, en un gobierno, en una sociedad, cuando no hay justicia, ese reino, esa organización no va a prevalecer. Porque el cimiento del reino de Dios es la justicia. Dios no hace nada sin justicia. ¿Por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Porque eso es justicia. Dios no nos perdona porque nos ame. Aunque Dios nos ama, esa no es la razón por la que Dios nos perdona, porque Él es justo y Él tiene que condenarnos, aunque nos ame. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envía a su Hijo, muere en la cruz, para que ahora Él pueda perdonarnos legalmente, porque alguien ya pagó el precio. Por lo tanto, el fundamento del reino de Dios es la justicia. No hay chanchullos en el reino de Dios, no hay arbitrariedades. Todo se basa en la justicia. Y si nosotros hacemos lo opuesto, tenemos una empresa, tenemos una iglesia, tenemos una organización, un gobierno, y no hacemos justicia, no va a prevalecer. La justicia es el cimiento. Y sobre la justicia podemos edificar la misericordia. Ok, entonces, este era el problema. Oyeron que fue dicho ojo por ojo, diente por diente. Vamos a ser justos. Tú me debes dinero. Tú dañaste mi auto. Tu borrego entró a mi jardín y se comió mis rábanos. Comió 20 rábanos. Dame 20 rábanos. Podemos aplicar ese principio y si lo hacemos, hermanos, no pecamos. Estamos hablando en los miércoles del divorcio. Y cuando una persona ha cometido fornicación en su matrimonio, ha fornicado con otra persona, la parte afectada puede divorciarse delante de Dios, puesto que el adulterio es castigado con pena de muerte. Entonces la parte afectada puede divorciarse delante de Dios, pero ¿eso es lo que Dios quiere? Si la persona se divorcia, no peca. Delante de Dios no ha pecado. Pero no es el espíritu correcto de la ley. El espíritu correcto de la ley es buscar la sanidad, la restauración. Y si después de intentos, después de agotar todos los recursos humanamente viables, no hay restauración, entonces Dios nos da esa salida por causas de justicia a la parte afectada. Pero no es como que alguien diga, ay, ya no aguanto a ese infeliz, voy a presentarle una amiga, ojalá que tengan relaciones para que yo me pueda divorciar. Porque hay gente que lo ha hecho. Yo me voy a divorciar porque ya tuvo relaciones sexuales con otra persona. Y sí, si usted se divorcia no peca, es justicia. Pero Jesús no quiere que andemos en la línea de la justicia. Quiere que vayamos a un nivel superior a ese. Partamos de la base de que no podemos cruzar la línea de la justicia, ¿verdad? No debemos cruzar esa línea.
pero sí podemos operar por encima de la justicia y ser misericordiosos. ¿Por qué? Porque con la misma vara que yo mido, a mí se me va a medir también. Juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Tengo gente que me ha debido dinero y les he perdonado. No es que yo diga, no lo necesito. Pero para que no esté en mi corazón una cosa que me esté fastidiando, yo decido perdonar, aunque ellos no me lo hayan pedido. Mi línea es la justicia. Ahora, si yo voy y le digo, págame mi dinero, págame mi dinero, págame mi dinero, no me los pagas, y yo voy y les poncho las llantas, ya crucé la línea de la justicia. Yo no puedo cruzar la línea de la justicia como hijo de Dios. Pero Dios no quiere que yo ande en esa línea, porque si yo ando en esa línea, también así me van a tratar a mí. Eso es lo que significa el principio de la misericordia. Por eso el título es Justicia y Misericordia. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús nos habla de todo esto? Nos habla Jesús de ser la sal, de la ley, nos habla de el sexto mandamiento, el séptimo mandamiento, la ley de los juramentos, la ley del divorcio, ahora la ley del talión. ¿Por qué Jesús nos está hablando de estas cosas en este sermón que comprende 3 capítulos, el sermón más largo registrado de Jesús en la Biblia? Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. ¿Y por qué Jesús está enseñándole esto a sus discípulos? Acá no están las multitudes, aquí no están los 5,000, aquí no están las explanadas llenas de gente, aquí solo están sus discípulos. Acá tal vez no habría más de 300, 200 o 100 personas o tal vez menos. Esta es una enseñanza en corto. ¿Para quiénes? Para los que siguen a Jesús. Porque todas las multitudes, hermanos, estaban en el valle. Allá Jesús predicaba, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, resucitaba a los muertos y les daba de comer a todos. Y allá todos somos felices. Somos feligreses, nos gusta ir a la iglesia, me bendice ir a la iglesia, aprendo cosas lindas, tuve un sentimiento hermoso y entonces yo voy porque la iglesia me ayuda de alguna manera. Pero no es que amemos a Jesús, sino es que la iglesia me ayuda. Seguir a Jesús me beneficia. Entonces no estoy amando necesariamente a Cristo, lo estoy siguiendo porque hay un beneficio involucrado. Y entonces las multitudes siguen a Jesús. Pero cuando Jesús sube al monte, subir al monte, eso implica un esfuerzo. Y ahí ya no todos suben, ahí solo van sus discípulos. Los discípulos de Jesús le siguen. Entonces acá vemos una diferencia, 2 grupos de personas, la feligresía que sonríe, que dice, wow, qué lindo, lloré en la alabanza, pastor, y qué bonito está todo, ¿no? Y el discípulo, que es el que llega temprano y pone sillas, el que barre, el que limpia, es la diferencia. Y somos llamados, Cristo nos llamó a ser discípulos, no feligreses. Entonces tenemos multitudes de feligreses en la iglesia de hoy, pero ¿cuántos discípulos hay? Pues tal vez ni siquiera nos lleguemos al 5% de toda la multitud. Muy pocos siguieron a Jesús. Ahora, entre esos pocos que siguieron a Jesús, Jesús les enseña la ley, les enseña a cumplir los mandamientos de Dios, les enseña el verdadero significado de la ley, les enseña que quitemos toda nuestra tradición, toda nuestros conceptos preconcebidos y que entendamos el propósito de los mandamientos. Yo no salgo de mi casa para venir a la iglesia para
para cumplir las leyes de tránsito. Ese no es mi objetivo. No es que yo salgo y digo, oh, las leyes de tránsito, oh, mira cómo las cumplo. No, no salgo a eso. Yo vengo acá a la iglesia, más en el camino me es necesario cumplir las leyes de tránsito. No son el objetivo de mi salida de mi casa, pero en el transcurso es necesario para que yo llegue bien acá. Mi objetivo es llegar acá. La vida cristiana es similar. Las leyes de Dios no son nuestro objetivo, pero son los que nos marcan las pautas para que hagamos las cosas de manera correcta. Yo estoy seguro que Lionel Messi no sería el mejor jugador del mundo si él violara todas las leyes de fútbol. Si ustedes ven el campo de fútbol, tiene líneas y no se puede salir de allá. Imagínense que él vaya corriendo y agarre la pelota y corra y la meta con la mano. Pues lo expulsarían. Él, dentro de los parámetros, dentro de la reglamentación establecida, dentro de las líneas, es el mejor jugador del mundo, o uno de los mejores. Y no es que, ay, me está limitando esta ley. No. La ley va a traer orden a nuestra vida, de tal manera que hagamos las cosas correctamente, como dice el apóstol Pablo. Todo el que lucha no es coronado, sino lucha legalmente, legítimamente. Como ese candidato presidencial en el 2000, ¿no? Que corre una maratón y su equipo de staff se estaciona allá con una camioneta, lo suben y lo llevan casi al final y lo bajan allá y sigue corriendo la maratón. Pero no contaba con que la prensa lo descubrió y el ridículo que hizo, ¿no? Porque no podemos ser coronados si no luchamos legítimamente, si no caminamos legalmente. Yo puedo meter 20,000 goles con la mano, pero ninguno va a contar. O puedo empujar al portero, o puedo meter gol en fuera del lugar, y yo puedo decir, no, yo metí 100 goles, pero ni uno contó, porque lo hiciste incorrectamente, no te sujetaste a los lineamientos establecidos, de nada te sirvió meter goles. Así nosotros tenemos ciertos éxitos en nuestra vida que de nada nos sirven si no los logramos legítimamente. No cuentan. Son fraudulentos. Son chafa, no sirven. Una relación que no está delante de Dios es fraudulenta. Dinero mal habido es fraudulento. No solamente lo va a perder, sino que va a tener que pagar también por lo que hizo mal. Es la ley de Dios, así funciona. Y Jesús entonces enseña a sus discípulos todos estos parámetros. ¿Por qué? Le voy a decir por qué. Y a veces esto no lo decimos abiertamente porque siempre los pastores tenemos un dilema, o los predicadores tenemos un dilema, que uno no sabe cuando dice algo que Dios nos perdona todos los pecados, ¿no? Entonces uno no sabe cómo lo va a tomar cada uno. Va a haber la persona genuinamente espiritual que dice, wow, Dios me perdona todos mis pecados, y lo va a valorar y lo va a abrazar y va a vivir agradecido. Y está el valedor que va a decir, gloria a Dios, puedo seguir pecando, total, Dios me perdona todos los pecados. Entonces tenemos que tener cuidado del espíritu de la ley. Entonces acá Jesús, ¿por qué empieza en su seminario de discípulos con todo esto? Porque Jesús sabe, hermanos, Jesús sabe que cuando Él vaya a la cruz y Él muera en la cruz, se va a establecer un nuevo pacto, una nueva alianza entre Dios y los hombres. Va a haber una libertad tan grande. Va a ser derramado el Espíritu Santo sobre nuestra vida. Vamos a tener un poder tan grande, un respaldo tan grande, una unción tan grande. Vamos a andar en el Espíritu, vamos a andar en otro nivel sobrenatural, que Jesús dice, si tú recibes todo esto, pero en lo mínimo fallas, de nada te va a servir. Tienes que aprender a caminar en el ABC
para que toda la unción y el poder del Espíritu Santo, cuando sea derramado sobre tu vida, no se desperdicie, no se pierda. Y es triste, hermanos, cuando vemos noticias negativas en la iglesia. ¿Por qué? Un pastor, yo ministré una iglesia donde el pastor se fue con una hermana, se fue con la tesorera y se llevaron el dinero y la iglesia obviamente quedó devastada. Un hombre de más de 60 años con una joven de 20 y pico de años. Y me llamaron a mí para que yo vaya a ayudarles, y cuando yo llegué, recuerdo esa noche, cuando yo llegué, la esposa del pastor salió casi con la espada desenvainada, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿A qué vino? Y yo le dije, bueno, yo vine porque me llamaron. Y fue difícil ministrar a esa iglesia por una herida tan grande de un pastor que tenía muchos años, pero se fue con una hermana de la iglesia. También conocí a un hombre que cobraba 10,000 pesos por hacer una liberación, por hacer sanidades a las personas. Hermano, tengo una persona que necesita liberación, sí voy, pero son 10,000 pesos. Y todos hemos oído casos, bueno, sabemos que hay incluso famosos que se han divorciado, pastores famosos, pastores de esos que son televangelistas, que se han divorciado. Profetas, hermanos, que sanan gente, que liberan, que profetizan, pero roban dinero. Y todos hemos visto esos casos que dice Cristo que cuando la iglesia hace eso, el mundo blasfema del camino de Dios. El mundo blasfema del camino de Dios. Y el mundo tiene la razón. No es que nos estén atacando por ser hijos de Dios. No. Ellos tienen la razón al blasfemar. ¿Por qué? Porque por el mal ejemplo que se ha dado. Entonces Jesús sabe lo catastrófico que es fallar en las cosas más elementales cuando hemos recibido mucha autoridad. Esa es la razón por la que Jesús nos dice, de aquí no se despeguen. Porque, hermanos, mucha gente, yo esto lo he visto tantas veces en mis 26 años que tengo de conocer a Jesús. Mucha gente quiere la unción, el poder, la gloria de Dios. Oh, quiero andar en el Espíritu, quiero profetizar, quiero hacer grandes cosas. Y no está mal. Lo que está mal es hacerlo sin lo elemental. Porque la vida en el Espíritu solo se puede vivir correctamente, la vida en el Espíritu, cuando la vivimos sobre la vida de mandamientos. La vida de mandamientos es el cimiento, es la base. Necesitamos la base de la santidad y la legalidad. No legalismo, legalismo es otra cosa, legalidad. Cuando tenemos la base de la santidad y la legalidad, entonces podemos andar correctamente en el Espíritu. Cuando no tenemos la base correcta de la legalidad y la santidad, es cuando vemos las catástrofes. Gente que profetiza, evangelistas que sanan enfermos, que luego están andando con otras mujeres. Porque estas cosas dijeron, no, esto de la ley ya no aplica. No, yo estoy en otro nivel. Yo ando por el Espíritu, yo ando por la intuición del Espíritu Santo. Entonces es la razón por la que Jesús va a instruirnos. No se separen de aquí. Ustedes van a crecer mucho y van a recibir la unción de mi Santo Espíritu, van a ser llenos de mi presencia, van a tener un poder sobrenatural, un respaldo sobrenatural, van a andar en las glorias del nuevo pacto, pero no se separen de aquí, porque el nuevo pacto no sustituye el anterior,
sino que va encima. Y el mejor ejemplo de esto es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el mejor ejemplo de lo que estoy diciendo. Porque teníamos los creyentes gentiles, ¿verdad? Que del mundote, del paganismo, de la idolatría, entraban directamente al reino de Dios. ¿Y qué problemas había en la iglesia de Corintio? Problemas de incesto, problemas de inmoralidad sexual, líderes cayendo en pecado sexual. Porque ellos del mundo entraron al reino de Dios, como nosotros. Ese es nuestro caso. En cambio, el apóstol Pablo, él era un gran devoto de la religión judía y él ya cumplía los mandamientos de Dios y de allá entró al reino de Dios. ¿Cuál es el resultado? El apóstol Pablo. Ese es el resultado. Un hombre que escribió 3/4 partes del Nuevo Testamento, evangelizó gran parte del Imperio Romano y el legado que tenemos hoy en el Nuevo Testamento pertenece en gran parte al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él era un hombre tan apegado a los lineamientos de Dios. Claro, al principio era puro legalismo, era pura religión, no estaba su corazón involucrado, pero no mentía, pero no robaba, pero diezmaba, pero ayudaba a los pobres. Sí, yo entiendo lo que usted está pensando. Era religión, sí. Era legalismo, sí. Pero aún así, él lo hacía. Ahora, cuando sobre esa base sopló el Espíritu Santo, wow. El resultado fue Saulo de Tarso convertido en el apóstol Pablo. No fue de los 12 originales, pero hizo más que todos ellos. Un instrumento escogido que incluso sustituyó el ministerio de Pedro, porque originalmente Cristo le dio a Pedro el ministerio de los gentiles. Pero Pedro no tenía la expansión mental que tenía Pablo. Y Pablo evangelizó los gentiles. Y esa es la razón por la que Dios va a decirnos: ustedes que tienen llamados grandes, ustedes que aspiran para las cosas grandes, ustedes que quieren la llenura de mi Santo Espíritu, ustedes que anhelan caminar en las glorias, en las revelaciones más grandes del nuevo pacto, no te separes del ABC. No te separes de esto. Ahora, Jesús nos dice acá que seamos tontitos. ¿Eso nos está enseñando Jesús? Que dejemos que todos nos atropellen, que dejemos que todos abusen de nosotros porque somos cristianos. Porque los judíos utilizaban ojo por ojo, diente por diente para vengarse. Y tenían un espíritu de venganza, un espíritu de resentimiento, de rencor, de cero flexibilidad. Y ahorcaban literalmente a las personas que les debían dinero o que les habían hecho alguna falta. Y no estaban pecando. Delante de Dios, cuando encuentran a la mujer que fue sorprendida en adulterio y la traen delante de Jesús, ¿se acuerda? Entonces está la mujer allá en el piso y acá vemos la diferencia entre la ley y el espíritu de la ley. Está la mujer en el piso y todos están con piedras así, vamos a apedrearla, ¿no? ¿Qué dijo Moisés en la ley? Quisieron tentar a Jesús, ponerlo a prueba. Entonces están con las piedras así y Jesús le dice, bueno, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Y entonces todos, acusados por su conciencia, porque sabían que tenían cola que les pisen, en ese pecado, pues mejor yo no tiro la piedra, ¿no? Pero hermanos, escuchen esto. Jesús pudo haber agarrado una roca y pudo haber hecho así sobre la mujer y le rompe el cerebro. Y no pecaba Jesús. No iba a pecar. Jesús pudo haber hecho eso y todavía ir a la cruz y pagar el precio por nuestro pecado. Al hacer eso Jesús no pecaba. Jesús. ¿Pero hizo eso? No hizo eso, ¿verdad?
Acá vemos la diferencia entre la ley y el espíritu de la ley. La ley, Jesús, si él usara la misma lógica que usaban los fariseos, él iba a apedrear a la mujer y él iba a ser sin pecado, porque la ley decía que eso había que hacer. Pero Jesús camina por encima del legalismo. Jesús sube a un nivel superior. Y entonces ahí es donde entra la misericordia. La misericordia es una vida superior a la venganza, al legalismo. Es como cuando usted está en un alto y usted tiene paso y usted cede el lugar porque usted está dando una oportunidad a la otra persona. Entonces dice, yo les digo, no resistan al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Que seamos tontitos? ¿Está diciendo Jesús que dejemos que todos abusen de nosotros? Él es cristiano, pídele dinero, él no te lo va a pedir de regreso. Y al que te quiera ponerle pleito y quitarle la túnica, déjale también la capa. Jesús nos vuelve a decir que seamos mensos, los cristianos. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. No, Jesús no nos está diciendo que seamos tontitos. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Jesús no nos está enseñando a ser tontitos. Jesús nos está enseñando el espíritu correcto de cómo agradar a Dios en nuestro corazón. Y nos está enseñando un estilo de vida superior al ser humano común. Cuando nosotros perdonamos, nosotros somos como Dios. ¿Por qué he perdonado cosas que me han hecho otras personas? ¿Sabe por qué? Porque soy como mi Padre. Porque mi vida es superior, mi moral es superior. O sea que cuando Jesús le dice, si te hieren una mejilla, pon también la otra, Jesús lo que está diciendo es tanto, y necesito que esto lo recibas en tu espíritu, es tanto el entendimiento de que eres mi hijo, tú eres mi hijo, es tanta la herencia que tú tienes, estás en el centro de mi corazón, eres mi perla de gran precio, es tanto lo que yo te he dado que no conviene que te pelees por unas migajas terrenales. No bajes tu nivel al nivel del hombre terrenal, pecador, que no me conoce. Eres mi hijo. Tu moral es superior. Tu estilo de vida es superior. Perdona al que te debe. Ese es el espíritu de lo que está diciendo Jesús. ¿Cuántos de ustedes, varones, vamos a suponer que están en la mesa con sus hijos chicos, tus hijas, Fidel, y solo queda un sándwich en la mesa, y tú lo vas a comer, y al momento que tú lo tomas, tu hija más chica lo toma también, y haces así, ay, ¿de quién es? ¿Qué harías? Se lo das, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres superior. Él es superior a su hija. Él es mayor. Y entonces él cede. Ella es más pequeña. Él no va a decir, quita acá, yo soy más fuerte. O que ella lo vaya a comer y le agarre su mano. Pues físicamente no podría, no tendría oportunidad su hija sobre él. Y hemos malentendido el pertenecer al reino. No se esté peleando, hermano, por migajas.
porque usted es superior. Usted es hijo de Dios, heredero de Dios, coheredero con Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo Jesús acá. Y muchos han dicho, no existe superioridad entre hombres, uno superior y otro inferior. Pero yo le voy a decir que sí existe. No existe como el mundo lo ha enseñado. Hitler, ¿no? La raza alemana, la raza aria superior a los demás, a los judíos. O el Ku Klux Klan, allá en el sur de Estados Unidos, en el siglo pasado. Los blancos son superiores a los negros. No, eso no es superioridad. No existe la superioridad humana en función del aspecto físico, la nacionalidad o la religión. Pero sí existe superioridad en función de la moral, del corazón. Es más grande el que perdona. Más bienaventurado es dar que recibir. Es superior aquella persona que otorga libertad, aquel que le debe algo. Ya no me debes nada, te perdono. Wow. Te subes al nivel del reino. Y eso es lo que sigue. Luego lo vamos a ver la próxima semana. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la característica? La superioridad moral es la característica de los verdaderos hijos de Dios. Puedes luchar en el ámbito legalista y no pecas. Puedes exigir que se cumplan los términos de lo que tú pactaste y no has pecado. Pero cuando tienes misericordia, te haces igual que tu Padre, que hace salir su sol sobre justos e injustos, que hace llover sobre pecadores y sobre santos, que bendice. ¿Por qué? Porque es superior. Dios es superior a todos nosotros. Y cuando usted se pone en esta postura, usted es superior. Usted es mayor. Usted se parece a Dios. Y entonces dice Jesús, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo. Si va a la ley, no peca. Pero yo les muestro un camino más excelente, dice el apóstol Pablo: la ley del amor, la ley de la misericordia. Perdone, bendiga, ayude a otros, y usted va a ser como su Padre que está en los cielos. ¿Cuántos lo van a hacer? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús. Vamos a ponernos de pie.